¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la hora en que usted nos esté haciendo el favor de vernos, de seguirnos, de estar en contacto con nosotros. Yo soy Jaime Arismendi y esto es Al Margen, Periodismo Libre. Iniciamos este lunes 20 de abril de 2020, cuando al haber caído esta noche habrán transcurrido 111 días y solo faltarán 255 para que concluya el año. Y queremos desde aquí felicitar a quienes llevan por nombre Simón, Crisóforo y Sulpicio. Simón, sí, tenemos algunos amigos llamados Simón, Crisóforo, dos o tres por ahí que estuvieron con nosotros estudiando. Y la verdad, Sulpicio, no recuerdo conocer a nadie que lleve ese nombre, pero desde aquí nuestra felicitación para todos ellos. También hoy es el día del boceador y desde aquí también mandamos un aplauso, una felicitación a esos batalladores y batalladoras, hombres, mujeres, que se han dedicado de tiempo completo a ofrecer los diarios en nuestro país. Pero ahora, vale decirlo también, muchos de los que fueron puestos de periódicos así llamados o stands de periódicos y revistas se han convertido en verdaderas tienditas. Son tiendas donde venden refrescos, dulces, cigarros, de todo, porque ya periódicos casi no se venden, con el respeto que nos merecen nuestros colegas, pero prácticamente los periódicos no se venden, y hay voceadores todavía que los vocean, que los ofrecen en algunos cruceros de la Ciudad de México concretamente. Ellos ha ido nuestra felicitación. De lo que se vende ahora son, decíamos, o revistas del corazón, o dulces, cigarros, refrescos, palomitas y demás. Bueno, pues hasta ahí. Y hoy 20 de abril celebramos también que en 1893 nace en Barcelona, en España, el artista plástico Joan Miró, un gran creador que por ahí puede usted encontrar sus obras. Joan Miró, inusitado pintor barcelonés, y hasta nuestros tiempos siguen sus obras, pues redituando beneficios para los que las compraron, quienes las adquirieron. Decirle también que en 1943, un día como hoy, un 20 de abril, en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, se reúnen el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho y el de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, para definir estrategias para cómo entrarle al proceso de la Segunda Guerra Mundial. De México ya estaba prácticamente en esa tesitura, ya había declarado la guerra al eje, a Alemania y Japón, y ya estaba en ese marco, ¿no? En ese mar de cosas. La plática fue precisamente para establecer esquemas de operación, de cooperación México-Estados Unidos. Y en 1993, también un día como hoy, muere el actor mexicano, el llamado mimo mexicano, Mario Moreno Cantinflas, quien dejó decenas de películas y que ahora vemos libremente en los canales de televisión, más que la abierta, en los canales de televisión de paga. Hay gente que dice que ya lo satura tanto ver las películas de Mario Moreno Cantinflas porque las han explotado al máximo. Bueno, pues él murió un día como hoy. Y decirle también que hoy precisamente este día perdió la vida, falleció el gran cineasta mexicano, un extraordinario cineasta llamado Gabriel Retes. Bueno, pues ¿quién fue él? Fue hijo de otro director, de otro cineasta, quien tuvo por nombre Ignacio Retes, y de una actriz mexicana. Bueno, pues él fue el autor de cintas como Nuevo Mundo, publicada, difundida, estrenada en 1976. En este filme cuestiona el mito de la Virgen de Guadalupe y eso le ganó adeptos y enemigos. También fue autor de la película Mujeres Salvajes en 1980, de Chinchín el Teporocho en 1975, una película basada en la novela del extinto escritor de Tepito, Armando Ramírez, y narra un poco de alguna manera la visión de cómo están sucediendo las cosas en ese barrio en la era de los 70s. También fue director de la obra La ciudad al desnudo
en 1988, fue estrenada en 1988, y El Bulto. El Bulto que fue una obra también llevada al teatro, duró mucho tiempo en escena. Él fue director también de la obra de teatro Los Albañiles, en fin, que un prolífico artista de la lente, artista del arte, del teatro, de la dramaturgia. Bueno, pues hizo muchas cosas. Nuestro pésame para las familias, para los familiares que le sobreviven, y para la gente del ámbito cultural, identificado con esa línea, con esa corriente que surgió, que se empeñó, que se impulsó a principios de los 70 en esa etapa cuando el presidente de México era Luis Echeverría Álvarez. Y bueno, pues decirles ahora que, pasando al tema de lo que nos ocupa del coronavirus, pues tuvo que salir a la palestra el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para aclarar que no se va a perder ningún semestre, ningún periodo lectivo, ningún periodo de educativo, ningún ciclo escolar. ¿Por qué? Porque tantos rumores, bien lo dice tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización de Naciones Unidas, aparte de que está enfrentando el mundo la pandemia del coronavirus COVID-19, se ha desarrollado también al mismo tiempo una infodemia, como le llamaron ellos, donde la mentira, la falacia, las medias verdades están ocupando las redes sociales, están en los medios, ni más ni menos. Lo vimos el viernes y de eso le vamos a platicar más tarde, cuando Javier Alatorre habló del tema, pero ya le comentaremos esto más adelante. Lo que sí queremos decirles es que Esteban Moctezuma, el maestro Esteban Moctezuma, resaltó que el libro de texto es la base del programa de educación a distancia, Aprende en Casa, y que tiene como objetivo continuar con el proceso educativo, que no se interrumpa este proceso educativo. Si bien puede detenerse un poco en su actividad, en su velocidad, puede verse un poco más lento la captura del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no va a suceder totalmente, y para eso hoy dio a conocer el titular de la SEP los programas con que se están apoyando a los estudiantes, a los alumnos de primaria, de secundaria, de bachillerato, cómo se está dando programas de educación a distancia y se están desarrollando, apoyados ¿por qué? Por el sistema de radiodifusión mexicano, es decir, los canales oficiales que están integrando en sus programas algunos programas específicos, como para que los niños y niñas estén atentos a lo que deben continuar haciendo para aprender, continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es importante. Mañana va a estar el secretario de Educación Pública en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de todo esto, y bueno, pues hay que estar pendientes de qué es lo que dice. Ya hoy se adelantaron algunos temas, se adelantaron algunos esquemas, algún programa, pero sí hay que insistir en que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se interrumpe. Quizás se vea más lento porque no hay la confrontación cara a cara, la actividad grupal de los alumnos, pero no se suspende, no se pierde el ciclo escolar de manera definitiva, y eso es lo que insiste en señalar el maestro Esteban Moctezuma. Y decirle, bueno, pues le comentábamos que íbamos a hablar del tiro boomerang que resultó en TV Azteca. Sí, ante el dislate cometido el viernes pasado por Javier Alatorre en el programa, en el noticiero que conduce en TV Azteca, donde llamó abiertamente a la población a ignorar lo que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informa todos los días en sus ruedas de prensa. El presidente Andrés Manuel López Obrador salió a enmendarle la plana al conductor televisivo. En un mensaje especial desde su oficina en Palacio Nacional, donde se le veía tranquilo, aunque firme, el jefe de la nación respondió a los ataques de TV Azteca lanzados contra lo que recomienda todos los días el epidemiólogo López-Gatell, y reiteró a Andrés Manuel López Obrador el llamado de su gobierno a quedarse en casa a la gente. Enfundado en una camisa blanca y con corbata, es decir, sin saco, López Obrador envió a los mexicanos un mensaje sabatino
Así decía el comunicado, así decía la versión, un mensaje sabatino. Bueno, yo no he visto más mensajes sabatinos, pero bueno, puede ser que funcione. Lo que sí vimos es que fue una forma de salir a aclarar o a desmentir lo que había señalado Alatorre, porque estaba invitando a la gente a que no le hiciera caso. Pero esto ya forma parte de una campaña que hemos notado. Primero empieza a contrariarlos desde su posición de senadora, Lili Telles, quien hasta antes de ser senadora era conductora de programas de televisión, de programas de noticieros en ADN 40, que es del mismo dueño, de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, pues ella empezó a tener controversias con la bancada, empezó a contradecir y terminó hasta hace poco, hace 3 semanas, terminó por anunciar su salida de la bancada de Morena en el Senado de la República y mantenerse como independiente. No sabemos independiente de quién o de qué. Así pasa con muchos independientes. Se hacen independientes, pero no independientes de quien les paga, de quien les da la lana, de cómo llegaron. Yo creo que si ella hubiera sido candidata por independiente, pues no gana, porque no hubo un solo candidato independiente que llegara a triunfar en las elecciones electorales del 2018. Precisamente cuando recordaba que él fue el primero en dejar el tema en manos de los expertos, el presidente corrigió al presentador de noticias de TV Azteca por recomendar desatender lo que diga el doctor López-Gatell en sus conferencias de prensa vespertinas. Antes de anunciar que la estrategia económica atenderá primero al 60% de los mexicanos, los pobres y la clase media, concretamente, para luego acceder a todos los niveles económicos, López Obrador sostuvo que Alatorre se equivocó al llamar a no hacerle caso al doctor López-Gatell. Por la tarde, en una rueda de prensa sabatina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde da todos los días su rueda de prensa, su conferencia de prensa, el doctor López-Gatell, pues ahí volvió a hablar del tema porque lo volvieron a cuestionar, le volvieron a preguntar de eso, de qué opinaba, cuál era su posición, y él simplemente como un gran científico, como un gran hombre, como un gran ser humano, le dio la vuelta al tema, dijo que esas eran opiniones de alguien y ya, pero que él estaba apoyando la versión porque él estaba agradecido que el presidente le diera la voz, porque es la voz de los mexicanos, de los médicos, de los científicos, de los directivos, de las enfermeras, de los expertos que están atendiendo este gran problema del coronavirus COVID-19 y no de tipos que nunca han dado pie con bola en su calidad de comunicadores, porque en este caso pues estaba incomunicando o estaba descomunicando o desinformando a la gente. Sí, eso es, habló de las estadísticas el doctor López-Gatell y se refirió que el Consejo de Salubridad General es una autoridad federal con jerarquía constitucional, o sea, no es una cosa de inventado. La emisión de la declaratoria de emergencia sanitaria en virtud de la pandemia del SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19, merece observancia, dijo el doctor López-Gatell, obligatoria en todo el territorio nacional. Y por ahí se fue el tema, por ahí lo fuimos llevando hasta que llegamos a los datos del artículo 4 constitucional, lo que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el artículo 6 de nuestra Carta Magna, garantiza que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, a menos que perturbe el orden. Y en este tema salió también al tema a abordar el esquema del problema de cómo se están dando las cosas, la Secretaría de Gobernación, cuando emitió ese mismo sábado por la tarde-noche un comunicado donde hacía un claro exhorto, ¿sí? Un claro exhorto a Televisión Azteca para que actuara como debería ser y dejara de estar sancionando o desconociendo o llamando a la gente a que desconociera lo dicho por el doctor Hugo López-Gatell. En un documento que le llamó apercibimiento público a Televisión Azteca, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado donde dijo a reserva de hacerlo personalmente o directamente a la hora y lugar que corresponde, se da a conocer este tema. Y bueno, pues se le está diciendo que o corrige, ¿sí? Hay que recordar el canal 13 antes y el canal 7 eran dos de Televisión Azteca que en el último periodo del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto
se amplió con el esquema digital y ahora tienen 4, 6, 7 canales por todos lados, operando en el sistema de radiodifusión por números digitales 1.1, 1.2, etcétera, 7.1, 7.2, en fin. Bueno, pues se les multiplicó la posibilidad de estar difundiendo, pero si lo hicieron para que desinformen a la opinión pública, para que no le den a conocer la realidad o para que traten de manejarla, de manipularla, bueno, pues la Secretaría de Gobernación les dijo en este documento que se le apercibe a manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas a la declaratoria de emergencia sanitaria, sumándose al Frente Común equivocado por la Secretaría de Salud, convocado por la Secretaría de Salud. Con independencia de lo anterior, ya lo dijimos, el artículo 4 constitucional, el artículo 6, y termina diciendo el documento que se debe dar cumplimiento irrestricto a esta orden, porque las transmisiones de radio y televisión no pueden violentar los derechos de terceros, como en este caso el derecho a la salud. Sí, no se vale que en aras de la libertad de expresión se ponga en riesgo la salud de la gente. Y en tanto también se dice que en Puebla, como en otros estados del país, resulta factible que exista un subregistro de las muertes y contagios por coronavirus y que las cifras oficiales dadas a conocer por el gobierno estatal distan de la realidad cuando se ocultan o se enmascaran como casos con aparentes infecciones agudas en las vías respiratorias, otros temas. El lunes pasado circuló en hospitales y centros de salud del estado de Puebla un oficio aparente emitido por la Secretaría del Ramo de ese gobierno estatal, mediante el cual se pide al personal médico no emita certificados de defunción con la frase de probable coronavirus cuando no se les aplicó la prueba del COVID-19. Dicho oficio, que fue dirigido a directores de hospitales generales, centros médicos, integrales y de especialidad poblanos, aparece suscrito por Gloria Ramos Álvarez, quien funge como encargada del despacho de la Dirección de Atención a la Salud de los Servicios de Salud del Estado. Pues esto es preocupante. Tal parece que se pudo detectar fallas en ese sentido con certificados de defunción que presumen tener lo que en realidad se desconoce, o bien que suceda lo que en nosocomios del Estado de México también, donde se comenta que directivos médicos proponen a familiares de pacientes fallecidos acepten que la muerte ocurrió por coronavirus, porque de esa manera el gobierno estatal les va a aumentar la dotación de equipos y de recursos. Las dos cosas son graves, son muy graves, porque si unos están emitiendo también comunicados, actas de defunción, certificados de defunción, donde aparece que la persona falleció por coronavirus, y luego lo hacen en otro punto, pues están presionando para decir aquí hay un contagio fuerte, pero cómo les entregan los restos fúnebres a la familia para que los lleven a sepultar, aunque les recomiendan incinerarlos. Si esto fuera, pues no puede ocurrir así. Tienen que quedarse el ser controlado el cuerpo de la persona que falleció por las entidades del gobierno del estado, federales, para que confirmen si sí murió por ese motivo o no, por tener COVID-19, para saber cómo operar con los próximos que pueden estar contagiados. Pues esto es, pero vamos a un receso y continuamos con ustedes. Esto es Al Margen, periodismo libre. Pastor con su rebaño al despuntar en la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera, va musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín
Margen Periodismo Libre, después de escuchar la hermosa canción ya clásica de aquí que nos identifica en Al Margen Periodismo Libre, la voz de Gabriela Fernández y su canción de El Pastor, esa antigüedad hermosa de letra y de música, con esa musicalidad que le da ella también. Bueno, pues decirles que también otro desmentido más, pues tenemos que pasarnos aquí con desmentidos, y yo creo que también de lo mismo está haciendo el gobierno de la República y los gobiernos estatales o municipales en sus casos también. ¿Por qué? Porque publican periódicos como nota formal, como nota seria, periódicos de los llamados de la prensa tradicional, que antes se le llamaba de circulación nacional y que ahora pues como no circulan ni en la Ciudad de México, se les llama nada más capitalinos. Bueno, sí publican que están saturados 8 hospitales de la ciudad del Valle de México de enfermos de COVID, y entonces quienes leen esto pues se alarman, ¿no? Van a decir, bueno, ¿cuánta gente hay? ¿Por qué? ¿Cómo están los asuntos? Y tiene que salir otro servidor público a hacer las aclaraciones pertinentes. En este caso fue hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien salió a dar datos de cómo están los hospitales, cuántos son, cómo están operando, dónde están y qué está sucediendo. Sí, la jefa de gobierno reconoció que esta cifra va en aumento, la cifra de los contagiados, y todos los días se reúne con autoridades federales y del Estado de México para ver la estrategia de incremento de capacidad. Y dijo que este lunes lo indicó, los 54 hospitales de la zona metropolitana del Valle de México, incluyendo los del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los que coordina la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los institutos de salud federales y los del Estado de México también, que atienden COVID-19, presentan una ocupación del 34%. Pero esta cifra va en aumento, pero hasta hoy, en la mañana, era el 34%. ¿Sí? Detalló que el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, presenta saturación de personas que requieren ventilador, pero pueden atender a más pacientes con síntomas leves, por lo que se prevé su ampliación en los próximos días. La doctora Sheinbaum recordó que hasta el pasado domingo el número de personas intubadas fue de 524 y 1.123 hospitalizadas por COVID-19, ¿sí? 524 intubadas. Sheinbaum Pardo también informó que se prevé que la próxima semana esté listo el hospital temporal para atender COVID-19 que se está habilitando en el centro City Banamex, y detalló que no atenderá a pacientes en terapia intensiva ni intubados, sino aquellos con problemas menores o pacientes convalecientes que superaron la enfermedad. Esta capacidad instalada va a ir creciendo, dijo, en un trabajo que tenemos conjunto con el Gobierno de México, como tanto Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto de Salud y Bienestar, el IMSS, el ISSSTE, en coordinación con el Estado de México, y todos los días se reúnen para ver cuál es la estrategia de incremento de capacidad de los hospitales de la zona metropolitana, de esta zona metropolitana del Valle de México. Sí, tuvo que salir al paso para aclarar, porque les digo, hay periódicos que están diciendo que están saturados, que están hasta el tope, que ya no cabe la gente, los enfermos, los pacientes de COVID-19, y pues esa es la realidad. Pero al mismo tiempo siguen llegando los vuelos cargados de insumos, de equipos, de ventiladores, de medicamentos que vienen de China, y esos equipos están contribuyendo. Son 4 vuelos ya los que han llegado, se estima que pueden ser hasta 11 vuelos, de acuerdo a las necesidades y a cómo se vayan dando las cosas. Eso es lo que se estima, ¿sí? Y bueno, pasar finalmente al tema del toque de queda. Aunque hemos estado muy precipitados, vamos a finalizar con esto del toque de queda. Es otro de las falacias, de las mentiras que han circulado en redes sociales, pero también le decimos en los periódicos, en los medios formales, en periódicos, en estaciones de radio, de televisión, de repente se dicen también mentiras. Y es que mientras el gobierno federal ha insistido en descartar que se imponga un toque de queda a nivel nacional por la pandemia del coronavirus en nuestro país, algunos funcionarios de menor cuantía, de menor nivel, como alcaldes, han decretado la medida
en sus municipios para contener la propagación de la pandemia de COVID-19. Lo platicábamos la semana pasada, hay municipios, hay ayuntamientos que han decidido impedir el acceso a gente ajena a ese municipio, es decir, que no vivan ahí. Incluso aunque sean familiares, no les permiten acceder, excepto que tengan o que vivan en esos municipios. Y la semana pasada le decíamos a usted, ya van varios en Tabasco, otros en San Luis Potosí, en Veracruz, en Michoacán. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues que la gente está tomando las cartas por su cuenta, sin que tengan el derecho a hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues así está el presidente municipal de Tulcingo de Valle, en el estado de Puebla, Juan Manuel Rodríguez, quien informó que desde el 31 de marzo y hasta nuevo aviso se mantiene un toque de queda en la localidad, luego de que se registró un primer caso de coronavirus. A través de un video, el edil detalló que el confinamiento domiciliario será obligatorio de las 9 de la noche a las 5 de la madrugada o de la mañana, a excepción de las personas que justifiquen su salida a la calle. Bueno, pues el alcalde envió el oficio donde quedan prohibidos eventos masivos, fiestas patronales, que son las de los barrios, las zonas ahí urbanas o pueblos, los jaripeos, los gallos, las fiestas privadas, 15 años, bodas, bautizos. Bueno, pues, y se cerraron antes antros y cantinas. Son los 35,800 habitantes de este municipio quienes ya son prácticamente, tienen que vivir encerrados en ese horario. Incluso advirtió que las personas que no acaten esta medida serán llevadas a prisión y se les aplicarán multas en un primer aviso de 500 pesos, en un segundo, cuando sean reincidentes, por 800 pesos, y si hay un tercero será por 1,000 pesos la multa. Pues, pero decirles, platicábamos con amigos abogados, quienes no nos pudieron tomar la llamada, pero le decimos lo que nos adelantaban, que la suspensión de garantías, también conocida en otros ámbitos como toque de queda, es un recurso jurídico que solo el presidente de la República puede declarar, pues únicamente el titular del Poder Ejecutivo Federal tiene la facultad de suspender determinados derechos en aras de su propia conservación. Por lo tanto, ni alcaldes ni gobernadores de las diferentes entidades mexicanas pueden aplicar restricciones a la libre circulación en las calles de sus demarcaciones, limitándose sus facultades a emitir la recomendación de permanecer en casa y tomar las medidas higiénicas pertinentes para evitar contagios del COVID-19. Pues esto es lo que queríamos decirles, porque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sale a la palestra y con cara de actitud y con voz de enojado está hablando cada rato en programas de televisión, que seguramente ha de estar gastando mucha lana y que ahí estaremos investigando cómo está pagando, de dónde está saliendo ese recurso para estarse promocionando constantemente en televisión, en radio, en periódicos. ¿De dónde está saliendo tanto dinero? Bueno, pues él sale enojado a decir que él es la solución, que debe haber un control, que debe haber pruebas rápidas, de lo cual ya no habla, por cierto, habló en un principio, pero sus medidas, sus decisiones como que no son las más acertadas. Don Enrique Alfaro, deje de engañar a la gente, no puede cerrarles el paso a todos por casos concretos. ¿Por qué no dice mejor, si ya hay control sobre los 400 hombres de empresa, de negocios y familiares que viajaron en vuelos charter a Estados Unidos, a Vail, en el estado de Colorado, en esa zona de las Rocallosas, donde hay nieve en esta temporada, y viajaron precisamente a esquiar, donde se contagiaron y regresaron muchos ya con el contagiados del COVID-19. Lo mismo debería hacer también Jaime Rodríguez, conocido como el Bronco, gobernador de Nuevo León, de donde salieron vuelos charter también con 400 pasajeros a Vail, Colorado, a donde fueron también a esquiar los grandes potentados que vinieron nada más a contaminar. ¿Por qué? Porque usan un chofer, porque vinieron con la familia, con los empleados, con los colaboradores, todo esto, y no se ha dicho que salgan y que digan, que hablen de ese tema, que hablen de eso para saber quiénes son los que se han contagiado y cómo están, cuál es su circunstancia, dónde se están atendiendo, quién los está atendiendo, si ya fallecieron cuántos, cómo y por qué,
que den esa información mejor los gobernadores. Y continuamos. Finalmente, decirles también que otro que hizo de las suyas es el mandatario de Michoacán, quien por cierto ya va de salida, y se agarra, empieza a decir que no se está haciendo lo adecuado, que se tiene que ya declarar un toque de queda, que él por su lado va a impedir que la gente circule libremente, que únicamente quienes tengan o comprueben que son personas cuyo trabajo es indispensable, solo así podrán continuar en la calle o verse en la calle, pero que desde de inmediato iba a poner a la policía a detener a quienes no deben estar en la calle. Pues son errores, no estamos en guerra contra el COVID-19, pero no son las formas, deben proponerlo, sugerirlo, recomendarlo y convencer a la gente de eso. Si es que ustedes son mandatarios a quienes se eligió el voto, por lo tanto deben tener una capacidad para convencer a la gente y explicarle de qué se trata. Bueno, pues hasta aquí, esto fue Al Margen, Periodismo Libre, hoy jueves 20 de abril de 2020, los 3:20 del 04. Gracias, estamos pendientes de lo que suceda, de lo que platiquemos, nos vemos la próxima, hasta luego, gracias. Y vean por favor en los canales del sistema de radiodifusión mexicano, el sistema de radiodifusión nacional, el programa que ya acaba de iniciar del doctor Hugo López-Gatell, donde está haciendo dando información de qué es lo que sucede con el COVID-19. Véanlo porque es la mejor fuente, no hay inmejorable fuente que esa. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Al Margen, Periodismo Libre.